¿Qué tal? Nuevamente aquí en tu programa Tu Salud, a través de Cayetano Más. Los niños están nuevamente entrando al colegio. Están llevando mochilas, están con el celular, están mirando hacia abajo, tienen posturas de todo tipo. Hay que hacer lo que se llama la higiene postural. Y por eso hemos invitado a un experto. Es un experto en ergonomía. Magíster en ergonomía, el licenciado Raid Rodríguez, que nos va a hablar de este tema y cómo mejorar esta higiene postural y la ergonomía ahora en los niños que están entrando al colegio. ¿Cómo estás, Raid? ¿Qué tal? Perfecto, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar estar con nosotros. Cuéntanos. Yo he visto pues a los chicos que van con muchas cosas al colegio, están pues con mochilas, con varias, ¿cómo se puede decir? Varias cosas que no le permiten estar derechito, están todos chuequitos. ¿Es bueno, es malo? Bueno, en realidad es un tema muy importante porque definitivamente la ergonomía puede aplicarse a todas las actividades de la vida diaria, incluido el ámbito escolar, ¿no? Hay recomendaciones, límites de peso y diseños en cuanto a las mochilas para poder, digamos, usarlas en el colegio, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, que vamos a ir al colegio, los niños van a buscar su mochila. Y la mochila que uno busca realmente es por el color, sí, la figura de moda, pero ninguna de estas tiene alguna característica en particular de si está adecuado para el tamaño del niño. Es una mochila estándar. Exacto, efectivamente. La estética es importante, pero no debería ser lo más importante, ¿no? Sino la funcionalidad y la ergonomía, ¿no? En ese sentido, hay, digamos, características de diseño de las mochilas que son recomendadas para su uso, ¿no? De repente podría desarrollar alguna de ellas, ¿no? Como por ejemplo, se recomienda que, digamos, en cuanto al tamaño, el tamaño no sea excesivamente grande que supere la altura de la espalda del niño, o que sea muy grande que esté por debajo de la cintura, ¿no? Que llegue a las nalgas inclusive, ¿no? Es un aspecto, ¿no? Lo otro es el correaje. El correaje no debe ser tan delgado que genere puntos de presión, ¿no? Si el correaje es más amplio y acolchado, esto ayuda a que la presión se distribuya en una mayor área. ¿Te refieres al correaje con la parte que va en el hombro? Efectivamente, el correaje que va en los hombros. Sin embargo, eso es una buena anotación. Se recomienda que aparte del correaje que va en los hombros, exista correaje complementario a nivel de, digamos, el pecho y la cintura pélvica, ¿no? Esto es justamente para generar más, digamos, ajuste y la carga no quede suelta u holgada, ¿no? Eso genera más, digamos, demanda biomecánica en el niño, ¿no? Muchos niños y adultos también usualmente usan la mochila en un solo lado. Eso no es del todo recomendable porque, digamos, todo el peso se distribuye asimétricamente, ¿no? La idea es que, digamos, la carga que llevamos en la mochila se distribuya uniformemente en ambos hemicuerpos. Si lo llevamos con un asa, lo que hacemos es favorecer la desalineación de un hemicuerpo sobrecargándolo, ¿no? Y además generamos puntos de presión innecesarios, ¿no? Porque si llevo, por ejemplo, 15 kilos o 10 kilos, lo mejor es distribuirlo en ambos semicuerpos, ¿no? ¿Cuánto debería ser el peso que uno debería llevar en los hombros? Es una muy buena pregunta. Los estudios a lo largo de las últimas décadas han establecido en función de criterios biomecánicos, fisiológicos y psicofísicos el 10 al 15% del peso corporal del estudiante. Sin embargo, hay estudios que han identificado que esto difícilmente se cumple. Generalmente llegan entre el 20 y el 25% del peso en la realidad, ¿no? Wow, es bastante. Efectivamente. Otro artefacto que se utiliza mucho, y en lo personal yo pienso que alguien que va al colegio no debería llevar un celular, también están así, en este plan. ¿Ya? Es otro vicio que se tiene para la columna. Efectivamente, sobre todo a nivel cervical, ¿no? Digamos que cuando uno está frente al celular con una postura de flexión sostenida, la palanca que se genera a nivel del cuello es demandante, ¿no? Es demandante sobre todo para los músculos posteriores, ¿no? Y se genera lo que se le llama el text neck, ¿no? El síndrome del cuello frente al celular. No es del todo recomendado su uso pues en escuela porque estamos estudiando, pero si se utilizara, ahora los celulares
tienen funcionalidades para poder enviar un audio y no textear tanto tiempo, que es lo que realmente nos afecta, ¿no? La contracción sostenida de los músculos sin oxigenarse, sin contraerse y relajarse, ¿no? Principalmente es eso, ¿no? ¿Y podría ser mejor echarse en la cama y textear hacia arriba? Sí, siempre y cuando por ahí tenga de repente un apoyo para los miembros superiores, tal vez, ¿no? Porque tal vez por arreglar el cuello termino afectándome los hombros. Claro, ¿no? porque hay que ver todo lo que apoyamos realmente. Sistémicamente, claro, ¿verdad? Llevar esos cochecitos al colegio, que están útiles. Los trolleys o las maletas con ruedas. Exactamente. En realidad es una opción bastante, digamos, útil cuando el peso que tengo que llevar ya es, digamos, más del 15% de mi peso corporal. Puedo utilizar ese tipo de maletas, ¿no? Pero hay ciertas características que uno debe considerar para su compra, ¿no? Por ejemplo, el mango debe ser regulable y permitir que el niño lo pueda coger, ¿no? Si estoy de pie, a la altura de mi nudillo sin inclinarme. Si yo me inclino, es muy baja el mango y ya no me permite, digamos, cogerlo de manera erguida, ¿me dejo entender? Hay diferentes diseños, hay diseños inclusive con mangos en T que permiten empujar la maleta y no jalarla, ¿no? Siempre es mejor empujar que jalar, ¿no? En ese sentido. Yo siempre quería entonces que si yo voy al colegio y llevaría poco peso, debería llevar una mochila y mucho peso y debería llevar un carrito. Es una recomendación genérica, pero también es importante economizar, ¿no? Porque si yo sé que los recursos son limitados en cuanto al volumen de la mochila que llevo en la espalda, ¿no? y en cuanto al peso, es importante que seleccione solamente lo necesario, ¿no? No llevar cosas que no son útiles para el día, ¿no? Y utilizar dentro de la misma mochila, hay compartimentos que vienen con sus correas. Esto ayuda a que se ajuste mejor y la carga no quede inestable dentro de la misma mochila, ¿no? Cuando vamos al colegio, se lleva a veces también la lonchera y llevas 2 pesos, ¿no? A veces llevas un maletín acá y la lonchera en el otro lado. Los pesos son desiguales. ¿Y te convendría llevar todo a un solo lado y ponerlo atrás? En realidad, mientras yo pueda mantener simétricamente mi columna vertebral, mejor. A veces esto, por situaciones muy específicas como la que comentas, es un poco complicado. Puedo alternar, ¿no? No sobrecargando un solo brazo, por ejemplo, Como ¿no? cuando uno va a comprar al mercado y da 2 bolsas y vas cambiando al rato otra vez. Claro, lo ideal sería repartirla en 2 lados, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? ¿Qué le recomendarías a los papás que tienen que ir a comprar las mochilas y todo eso? ¿Cómo hacer para comenzar a comprar? ¿En qué deben fijarse? Lo primero que debo ver es cómo, digamos, se ajusta a las dimensiones del niño en la mochila, ¿no? Digamos, hay diferentes tallas de mochilas. Ver primero si el tamaño cumple, ¿no? Que no sobrepase la altura de sus hombros ni sea tan baja, ¿no? Por debajo, por sus nalgas, ¿no? Eso sí es lo que... Las mochilas que pasan a altura son las que vamos a llevar para el campamento. Efectivamente, pero es otro uso. Es otro uso, claro, son las más grandotas. Sí. Las demás son de acá para abajo. Sí, y no pase de la parte de la cintura. Exacto, eso sería uno, ¿no? El correaje idealmente que sean, digamos, el habitual 2 a los hombros, al pecho y a la cintura pélvica, ¿no? Que tenga internamente compartimentos para poder ingresar o meter, mejor dicho, los cuadernos, los útiles, ¿no? Y luego cerrarlos, ajustarlos para que no queden, digamos... Bailando, ¿no? Eso podrían ser algunas recomendaciones, ¿no? Con respecto al carrito igualito, que baje su brazo tranquilamente. Sí, que el mango sea regulable idealmente. Las ruedas de poliuretano, de goma, no tan pequeñas porque se suelen atascar, ¿no? Y eso genera más resistencia, más fricción, lo que se traduce en más demanda biomecánica en el niño para jalar, ¿no? Idealmente, si hay diseños, hay en el mercado varios, ¿no? Hay algunos que son de ruedas mucho más grandes y con un diseño en T, lo que permite empujar el carro también. El carro, o mejor dicho, la mochila de ruedas, ¿no? Llegando ya al colegio, hemos visto en televisión muchos colegios que a veces no tienen sillas, traen sillas de la casa y las carpetas son muy, ¿cómo se puede decir? Muy rígidas. Tampoco es bueno para la columna. No, definitivamente no, considerando que hay estudios que mencionan que el 80% del tiempo que permanecemos en el aula es en sedente y se ha asociado mucho a las molestias musculoesqueléticas que perciben y a la postura también. Entonces es importante aquí la ergonomía y la antropometría, que es, digamos, cómo yo interactúo dimensionalmente con mi entorno, con el mobiliario, ¿no? Si es muy alto, probablemente el alumno va a tener que flexionar los hombros, abducirlos y elevarlos para poder escribir. Y va a comenzar a doler los hombros. Efectivamente, si es muy bajo, me tengo que inclinar hacia adelante, ¿no? Igual sucede con la silla.
también hay consideraciones, ¿no? La altura de la silla, la profundidad de la silla, el ancho de la silla, ¿no? Son variables que se deben considerar también. No creo que haya muchos colegios que tengan pues sillas ergonómicas. Es muy complicado realmente. Sí, realmente. Es muy complicado. Hablando de las dimensiones y también de la forma, ¿no? Porque a veces se tiene la idea de que lo que es ortogonal en 90 grados es lo mejor, pero en realidad nuestro cuerpo no es ortogonal. Tenemos curvaturas fisiológicas. Mientras más se adapte el mobiliario al cuerpo de la persona, mejor, pues, ¿no? Estas sillas donde se juega, las sillas para jugar, Las sillas gamer. las gamer, por ejemplo, son ergonómicas. Depende, ¿no? Porque lo que pasa es que también se ha usado mucho el término de forma comercial, ¿no? Claro, Entonces, todos te pregunto. claro, sí. En realidad puede ser, porque hay tanta variedad, ¿no? Hay sillas gamer, por ejemplo, que tienen un buen acople lumbar, pero en la zona, digamos, superior, tienen una curvatura anterior. Entonces, lo que hace que mi cuello se protruya, ¿no? Entonces, hay que verlas con cuidado, ¿no? Pero en líneas generales, una silla que sea ajustable en las diferentes dimensiones de los usuarios, una silla que respete las curvaturas fisiológicas de la persona, se podría decir que es ergonómica porque favorece el bienestar humano físico en este caso, y el performance, que aplicado a los niños sería cómo aprenden, si se concentran, ¿no? Hay estudios que han relacionado justamente las posturas con el desempeño académico también, no solamente es por el tema del dolor, ¿no? Cuando los chicos se paran ya llegaron al colegio, se sentaron, se paran a exponer. Exponen y están encorvados, con las manos hacia abajo, están chuecos, o sea, no están derechos y exponen, pues, no están todos erguidos. ¿Quién debe enseñarle a hacer una buena exposición, hablando ergonómicamente, ¿no? O sea, de pararse bien. La ergonomía idealmente debería ser algo transversal, ¿no? Que se conozca desde la casa, sería lo ideal, ¿no? Cada vez se va haciendo eso, ¿no? Con, digamos, promoción en cuanto a cómo aplicar la ergonomía en casa o en los niños. En el colegio también sería útil, ¿no? En realidad, digamos, la higiene postural tiene sus beneficios porque nos dicen principios de cómo debemos posicionar nuestro cuerpo en el espacio, ¿no? Y es importante, sin embargo, también tiene sus limitaciones, porque imagínese usted que el niño sepa cómo posicionarse, pero llega al lugar y está mal diseñado. Entonces, ambas cosas deben ir de la mano, ¿verdad? Yo tengo una amiga, por ejemplo, te cuento, que su papá lo obligaba a usar un libro de texto gordo en la cabeza. Y tú la ves ahora y camina bien derechita, misma Miss Perú. ¿Ya? ¿Eso funciona? Pueden ser algunas técnicas de didácticas para poder concientizar, ¿no? Pero en realidad habría que ver también por qué es que el niño camina como camina. Porque uno podría invisibilizar algún problema subyacente, digamos, con un libro en la cabeza y tal vez hay un problema, digamos, detrás, ¿no? Y sería bueno descartarlo primero, ¿no? Y ver qué actividades realiza el niño también, ¿no? Porque cuando hablamos de ergonomía es indispensable el análisis de la actividad, ¿no? ¿Qué actividades realiza el niño, ¿no? Y cómo le está impactando en su desempeño, ¿no? Sí veo todas esas alteraciones ergonómicas, posturales. ¿Dónde voy a llevarlo para que le haga una higiene postural a mi niño? Después de descartarle la parte física, ¿no? Habría que ver si el entorno responde a las necesidades, digamos, dimensionales de los usuarios, ¿no? Porque uno puede educarlo en cuanto a ergonomía, vuelvo y repito, ¿no? Pero, digamos, llego al aula y nadie la ha nunca evaluado, no sabemos si es muy alta, si es muy baja. Los niños, a diferencia de los adultos, crecen constantemente. En la etapa prepubertad crecen más rápido las piernas y luego los hombros, el tronco, perdón. Los niños diferente que las mujeres. Hay bastante variedad. Entonces, yo lo que recomendaría primero es analizar el mobiliario de trabajo y, estudio, exacto, de la clase y el ambiente también. Porque ocurre muchas veces que hay posturas, digamos, forzadas. Viciosas y puede ser por el mobiliario, pero de repente también por la iluminación, por ejemplo. Si la iluminación no es buena y el niño está flexionado, yo pienso que es por un tema, bueno, netamente biomecánico y probablemente tiene que ver con la luz también. Claro. Entonces, el análisis siempre debe ser integral, ¿no? Holístico, ¿no? Sí, eso es muy, muy cierto. Por ejemplo, yo tengo un compañero que cuando trabajamos, a él le gusta estar con luz apagada. Y yo luz prendía. O sea, él se concentra porque la computadora le da la luz. O sea, con la luz de la computadora está feliz.
yo no puedo, yo tengo la computadora por la luz del ambiente también para poder estar como que más ubicado. En realidad es muy importante ese asunto. La iluminación también es un factor a considerar. Por ejemplo, hay recomendaciones en cuanto a la cantidad de luxes, de 300 a 500 luxes en ambientes como aulas, por ejemplo, ¿no? Como mínimo para que el estudiante pueda trabajar, en este caso aprender, leer, escribir, ¿verdad? También la orientación de las luminarias, ¿no? Si yo estoy frente a la computadora, que en el colegio usan también computadoras, y la luz viene de atrás, genera un deslumbramiento hacia mis ojos. Si la luz viene de adelante, genera también un deslumbramiento directo. Lo mejor es que las luminarias enfoquen desde los costados, ¿no? Para que no ocurran esos fenómenos, justamente que aumentan la fatiga visual también. Entonces tenemos varios factores entonces están involucrados acá. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, en general, cuando analizamos ergonómicamente una actividad, en este caso la escolar, debemos observar todos los factores del sistema, ¿no? El mobiliario, la tecnología que se usa, el ambiente físico y no físico, ¿no? Los horarios, la organización, ¿no? Al final, algunos elementos que consideramos que no pueden impactar terminan impactando, ¿no? Entonces, justamente ese es el objetivo, ¿no? Analizar sistémicamente la actividad escolar, ¿no? Y cada niño también no es del mismo tamaño que el otro. Efectivamente, la variabilidad. Otro factor más. La variabilidad antropométrica es un factor muy importante. Es muy importante. Idealmente todo debería ser ajustable, pero eso es muy costoso. Entonces, ¿qué se hace? A través de la estadística hay formas de poder diseñar de manera más inclusiva considerando las diferentes dimensiones de los niños. Sí se puede, ¿no? Para que a todos les vaya bien. Sí, considerando, obviamente hay casos extremos a veces, ¿no? Y en esos casos se utilizarían diseños específicos, ¿no? De ergonomía específica, ¿no? Pero se puede diseñar considerando a la mayoría, la gran mayoría, ¿no? Por lo menos al 95% de la masa estudiantil, ¿no? Toda persona tiene la capacidad ergonómica de desarrollarse, o sea, todos pueden tener las posturas, siempre y cuando no tengan ninguna alteración. Descartar primero un problema subyacente y si no fuera el caso, ver el entorno, ¿no? Y una vez, digamos, analizar esos dos frentes, ver cómo podemos optimizar el desempeño y el bienestar físico y mental, ¿no? Ambas cosas. ¿Tienes tu experiencia, alguna anécdota que hayas tenido con pacientes en la parte ergonómica? Bueno, sí, en realidad hay niños que a veces la maestra dice, este niño es súper inquieto, ¿no? Es súper inquieto, súper incómodo, no atiende, no se concentra y no escribe bien inclusive. Y cuando uno va a ver el lugar, digamos, es muy alto, sus pies quedan colgando. Naturalmente, la calidad de la escritura no es la mejor, ¿no? Y por otro lado, digamos, el bienestar del niño tampoco, ¿no? Está más concentrado en acomodarse, en ajustar posturalmente, su postura constantemente, que en atender la clase. Entonces, esta podría ser una experiencia que se respalda también en la literatura, que también hay abundante referencias en cuanto a eso, ¿no? ¿A partir de qué edad tú crees que uno debe estar ya chequeando a los niños para mejorar todas sus posturas en general? Desde que el niño se pone de pie, ¿no? Desde chiquitito. Claro, en realidad hay un desarrollo típico, ¿no? Hay un desarrollo típico, pero ya cuando el ser humano comienza a desempeñar actividades funcionales, hay que observar cómo las hace, ¿no? Evidentemente, como lo comentaba, un aspecto es el desarrollo típico, ¿no? Y los hitos que el niño debe realizar en cada etapa de su vida, pero ya cuando estos están completos, ¿no? O integrados, hay que ver cómo desempeña sus actividades funcionales, ¿no? Preescolares, escolares, ¿no? ¿Y algún vicio que tenga se puede corregir desde niño también? Efectivamente, bueno, hay especialistas, ¿no? Tenemos a los terapeutas físicos, los terapeutas ocupacionales, ¿no? La idea es poder abordar este problema de una forma integral, ¿no? Multidisciplinaria. Los chiquitos que hacen deporte, los niños que hacen deporte, ese deporte ayuda para... El deporte es muy importante porque el ser humano ha sido diseñado para estar en movimiento, no para estar sentados. Ya con la tecnología, en esa época justamente hemos tendido a sentarnos y a estar muy sedentarios, ¿no? Pero el deporte efectivamente, ¿no? Activa y digamos mantiene a los músculos preparados para la acción, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir, por favor? Simplemente, bueno, agradecerte por la invitación, Leslie, en primer lugar, y luego
recordar a todos que la ergonomía está, digamos, presente en todas las actividades del ser humano, ¿no? Actividades desde las más básicas, como el autocuidado, hasta las productivas, como el trabajo, la escuela y el ocio también. Entonces, eso sería. Te agradezco y espero contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bien, ya saben ustedes, las posturas dependen de muchos factores y tenemos profesionales que nos pueden ayudar. Así que fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias.